Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos aquí. Yo como siempre feliz de estar conectada con ustedes, mis fieles seguidores. Y hoy, prepárense porque el tema que les traigo es de esos que te tocan el corazón y te dejan reflexionando. Vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de las telenovelas turcas, ese mundo mágico lleno de drama, romance, intriga y por supuesto, noticias que nos mantienen pegados a la pantalla y al borde del asiento. Y la noticia del día, bueno, el título ya les da una pista, ¿verdad? Can Yaman roto en llanto, la emotiva operación de Demet Özdemir. Sí lo han escuchado bien, y créanme, la historia que vamos a desglosar hoy ha generado muchísima emoción y ha conmovido a miles de personas. Vamos a hablar de dos de las estrellas más queridas y admiradas de la televisión turca, dos nombres que resuenan con fuerza y que han protagonizado algunas de las historias más exitosas de los últimos años. Y lo más importante, vamos a adentrarnos en un momento muy especial y delicado en sus vidas, un momento que nos recuerda la importancia de la amistad, la empatía y el cariño. Pero antes de que nos adentremos en los detalles de esta conmovedora historia, ya saben la rutina, ¿verdad? Si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo, ni una sola noticia, ni un solo chismecito de este apasionante mundo de las series turcas. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí, empecemos con esta historia que les aseguro, les tocará la fibra sensible. Para comprender la magnitud de lo que ha sucedido, es fundamental que retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos el punto de partida de esta historia, el momento en que Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron y se ganaron el cariño del mundo entero. Hablamos por supuesto de la serie Erkencikus, Pájaro Soñador, en español. Esta comedia romántica llena de humor, pasión y situaciones entrañables, fue un verdadero fenómeno a nivel mundial. Y la química innegable, la conexión especial y la complicidad que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla fue, sin duda, uno de los mayores atractivos de la serie. En Erkencikus, Can Yaman interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático, y Demet Özdemir encarnó a Sanem, una joven soñadora y llena de vida. La historia de amor entre Can y Sanem cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, y la forma en que Can Yaman y Demet Özdemir dieron vida a estos personajes fue fundamental para el éxito de la serie. Su interpretación, su conexión y la forma en que lograron transmitir las emociones de sus personajes, hicieron que el público se enamorara de ellos y que soñara con que esa chispa traspasara la ficción. Si bien, como muchos saben, la relación sentimental que se rumoreaba nunca se confirmó, la amistad, el cariño y el respeto mutuo entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre fueron evidentes. A pesar de los altibajos de los rumores y de las especulaciones, siempre se mostraron apoyo y admiración mutua, lo que solo hizo que el cariño del público hacia ellos aumentara. Pero centrémonos en las figuras individuales de Can Yaman y Demet Özdemir y en cómo sus carreras han ido evolucionando desde Erkencikus. Can Yaman, con su inconfundible presencia, su carisma arrollador y su físico envidiable, se convirtió en un ícono de la televisión turca. Su ascenso fue meteórico y rápidamente se consolidó como uno de los actores más populares y solicitados del momento. Su atractivo físico, su profesionalismo y su talento lo han llevado a conquistar mercados internacionales, trabajando en producciones italianas con gran éxito, como la serie Viola come il mare, donde demostró una vez más su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Después de Erkencikus, Can Yaman protagonizó la serie Dolunay, Luna Llena, donde compartió créditos con Özge Gürel y demostró una vez más su versatilidad actoral. Su papel como Ferit Aslan, un hombre de negocios meticuloso y exigente, le permitió mostrar una faceta diferente de su talento, y la serie fue un éxito en Turquía y en varios países del mundo. Luego llegó Baygel, Mr. Round, una comedia romántica que lo reunió con la actriz Özge Gürel y que, a pesar de no haber tenido el mismo éxito que Erkencikus, le permitió seguir creciendo profesionalmente y mantener su popularidad. Pero la ambición de Can Yaman no se detuvo ahí. En los últimos años ha decidido apostar por proyectos internacionales y ha logrado consolidarse como una figura reconocida en el mundo del espectáculo europeo. Su trabajo en Italia, en series como Viola come il mare y El Turco, ha sido muy aplaudido, y ha demostrado que es capaz de conquistar nuevos mercados y de adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación. Ahora bien, hablemos de Demet Özdemir, una actriz que ha cautivado al público con su talento, su belleza natural y su carisma. Demet es mucho más que una cara bonita, es una actriz versátil,
con una sonrisa que ilumina la pantalla y una capacidad innata para interpretar personajes muy diversos. Su trayectoria profesional es un claro ejemplo de perseverancia, trabajo duro y talento innato. Su papel en Erkenzicus la catapultó a la fama mundial. Su interpretación de Sanemaid fue entrañable, y su química con Can Yaman fue uno de los pilares del éxito de la serie. Después de Erkenzicus, Demet continuó brillando en series como Doduune Kaderindir, Mi hogar es tu destino, donde demostró su capacidad para interpretar personajes dramáticos y complejos. En Doduune Kaderindir, Demet interpretó a Zeynep, una joven que ha tenido una vida difícil y que busca su lugar en el mundo. La serie, basada en una historia real, aborda temas como la adopción, la familia y la superación personal, y la actuación de Demet fue muy elogiada por la crítica y por el público. Más recientemente Demet protagonizó la serie Farah, Mi nombre es Farah, donde interpretó a Farah, una madre que lucha por proteger a su hijo. Esta serie, llena de acción, drama y suspenso, le permitió a Demet demostrar su crecimiento y consolidación como una de las actrices más importantes de Turquía. Su interpretación de Farah fue impecable, y la serie fue un éxito de audiencia en Turquía y en varios países del mundo. Demet también ha participado en películas y ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en un referente de estilo y en una de las actrices más influyentes de su generación. Ahora, volvamos a la noticia que nos convoca, la que ha generado tanta emoción y expectación. ¿Qué sucedió para que Can Yaman reaccionara de la manera en que lo hizo? ¿Y qué tiene que ver la operación de Demet Özdemir en todo esto? Bueno, aquí es donde la historia se pone verdaderamente emocionante y emotiva. Hace poco Demet Özdemir compartió una noticia que conmovió a sus seguidores: necesitaba someterse a una operación. La noticia, aunque no reveló detalles específicos sobre la naturaleza de la intervención, generó preocupación y apoyo masivo por parte de sus fans y de la comunidad artística. La noticia se difundió rápidamente a través de sus redes sociales y de los medios de comunicación, y el apoyo hacia Demet fue inmediato y abrumador. La reacción de sus fans fue de cariño, preocupación y deseos de pronta recuperación. Mensajes de ánimo y de apoyo inundaron las redes sociales, y la comunidad artística se unió para enviarle sus mejores deseos. Y aquí es donde entramos en la parte que nos toca el corazón. La reacción de Can Yaman. A pesar de no estar juntos en el día a día, y de tener carreras profesionales separadas, la noticia de la operación de Demet tocó fibras sensibles en Can. Según testimonios y fuentes cercanas, Can se mostró visiblemente afectado por la situación. Se dice que en privado expresó su preocupación y su cariño hacia Demet, y que incluso, en un momento de emoción, no pudo contener las lágrimas. Este gesto, este acto de empatía y de cariño ha conmovido a muchos, y ha demostrado la importancia de la amistad y del compañerismo, incluso en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. La noticia de este momento, de esta reacción, corrió como la pólvora en los medios y en las redes sociales. Los fans de ambos actores, que siempre han sido muy apegados a ellos, reaccionaron con mensajes de apoyo y cariño. Esperamos que Demet se recupere pronto, estamos contigo, Demet, Can. Eres un gran amigo, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales. Los fans de Erkenzicus en particular, recordaron con nostalgia la química y la conexión que existía entre los dos actores, y expresaron su deseo de que se mantuvieran unidos y se apoyaran mutuamente en los momentos difíciles. La verdad es que este tipo de gestos, de reacciones, nos recuerdan que a pesar de la fama y del glamour, los actores son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Y en este caso, la preocupación y el cariño de Can por Demet nos demuestra la importancia de la amistad y del compañerismo, incluso en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Nos demuestra que detrás de las luces y las cámaras, existe un lado humano que es fundamental para mantener relaciones auténticas y duraderas. La operación de Demet, por lo que sabemos, fue exitosa. Aunque no tenemos detalles concretos sobre la naturaleza de la intervención, la propia Demet ha estado compartiendo actualizaciones en sus redes sociales, mostrando su recuperación y agradeciendo el apoyo recibido. Esto por supuesto ha aliviado a todos, incluyendo a Can Yaman, que seguramente estará pendiente de su bienestar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y de deseos de pronta recuperación para Demet, y sus fans celebraron la noticia de que la operación había sido un éxito. La propia Demet ha compartido fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando su recuperación y agradeciendo el apoyo y el cariño que ha recibido. Este episodio, sin duda, nos da una lección valiosa.
Nos demuestra que más allá de los rumores y las especulaciones, existe un vínculo genuino entre dos personas que compartieron un momento importante en sus vidas y que se preocupan el uno por el otro. Y aunque no sepamos exactamente qué tipo de relación mantienen en la actualidad, el cariño y la empatía que demostraron en este momento difícil es algo que debemos aplaudir y valorar. La reacción de Can Yaman al mostrar su preocupación y su apoyo hacia Demet ha sido un gesto muy aplaudido por sus fans y por la comunidad artística en general. Este gesto demuestra que a pesar de la distancia y de las diferentes trayectorias profesionales, la amistad y el cariño pueden perdurar en el tiempo. Y para cerrar este capítulo, es importante destacar la valentía de Demet al compartir su situación con sus seguidores. Al hacerlo, no solo recibió el apoyo que necesitaba, sino que también normalizó la importancia de cuidar nuestra salud y de enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Su gesto ha sido un ejemplo para muchos, y ha demostrado que es importante hablar sobre nuestros problemas y buscar el apoyo que necesitamos. La valentía de Demet al compartir su experiencia ha sido muy valorada por sus fans y por la comunidad en general. Su ejemplo ha sido un recordatorio de la importancia de cuidar nuestra salud y de buscar ayuda cuando la necesitamos. Así que, en resumen, hemos hablado de un momento emotivo que involucra a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos visto cómo la noticia de la operación de Demet, aunque sin detalles específicos, conmovió a Can Yaman hasta las lágrimas, demostrando el cariño y la amistad que existe entre ellos. Y hemos celebrado la exitosa recuperación de Demet y su valentía al compartir su experiencia. Esta historia nos recuerda la importancia de la amistad, la empatía y el cariño en un mundo tan competitivo y mediático como el del espectáculo. Nos muestra que detrás de las luces y las cámaras, existen seres humanos que se preocupan por los demás y que se apoyan en los momentos difíciles. Espero que este vídeo les haya gustado. A mí me encanta compartir estas noticias con ustedes, y saber que están ahí del otro lado escuchando, me llena de alegría. Me emociona poder conectar con ustedes, mis fieles seguidores, y compartir estas historias que nos tocan el corazón. Y ahora, como siempre, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que la reacción de Can fue conmovedora? ¿Qué piensan de la amistad entre Can y Demet? ¿Les gustaría verlos juntos en otro proyecto? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber qué sintieron al escuchar esta noticia, qué les pareció la actitud de Can Yaman y qué esperan del futuro de ambos actores. Y para finalizar, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Compartan esta historia en sus redes sociales y únanse a la conversación. Y ahora los invito a reflexionar sobre la importancia de la amistad, la empatía y el apoyo mutuo en nuestras vidas. Nos enfrentamos a muchos desafíos, y es fundamental contar con personas que nos acompañen y nos brinden su apoyo. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y todo lo que el mundo de las series turcas tiene para ofrecernos. Hasta la próxima. Un abrazo gigante. Recuerden, la vida es un viaje lleno de emociones, y es importante compartirlo con aquellos que nos quieren y nos apoyan. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.